Hola queridos estudiantes, hoy vamos a comenzar a realizar nuestra segunda semana relacionado a nuestro proyecto número 2. Recordemos que estos videos son para todos los estudiantes que están en el régimen Sierra Amazonía. Así que si son nuevos viendo mis videos, los invito a que no lo piensen dos veces. Denle al botón de suscribirse, tanto en las plataformas de Facebook y YouTube. Bien, sin más preámbulo, vamos con las actividades. Bien, en esta semana se trabajará las asignaturas de lengua, literatura, estudios sociales e inglés. Bien, el tema de esta semana es mi riqueza en la diversidad. Entonces nosotros vamos a aprender cuál es la riqueza que nosotros tenemos en base a la diversidad de distintos factores. Bien, vamos a ver la actividad número 1. Disfruto leyendo cuentos. Bien, antes de leer este cuento, tienes que conversar con tu familia acerca de la región donde tú vives. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Si me ven en la costa, le dirán región costa. Si me ven en la sierra, región sierra. Si me ven en la Amazonía, en la Amazonía. Si me ven en las bellas Islas Galápagos, la región insular. Luego tienen que escribir, tienen que conversar cuáles son sus características. Por ejemplo, si están en la costa, las características serán las playas, el mar. Si están en la sierra, las montañas. Si están en la Amazonía, la selva, etc. La otra, ¿qué animales y plantas son propias de la región? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles animales y plantas solo viven en tu región y no viven en otra? Por ejemplo, el tigrillo solo está en la Amazonía. El cóndor solo está en la sierra. Y así sucesivamente, también lo mismo con las plantas. La otra, de tu región, ¿cuál es su atractivo turístico? Por ejemplo, si estás en la costa, ¿cuál es el atractivo turístico que más te gusta? Y así sigue con las demás regiones. Luego, tienes que leer un cuento acerca de una familia de monitos que vivía en la región amazónica titulado Monín. Tienes que leer este cuento. Ahora, antes de leerlo, tienes que responder unas preguntas. La primera, ¿conoce la región amazónica? Bien, si tú la conoces, bueno, escribe que sí. La otra, ¿qué sabes de ella? Ahora, si tú respondiste que sí la conoces, entonces describe, bueno, ¿qué sabes de ella? Podrás decir, bueno, en la región amazónica tenemos bastante selva, hay muchos animales, etc. De ahí se extrae el petróleo. Las cosas que tú sepas de la región amazónica. Puede ser que las conozcas porque has visitado o si no te has enterado en la televisión, en internet, etc. Y recuerda, si quieres enterarte y saber cómo hacer las actividades semana por semana, aquí es el mejor canal. Aquí nosotros te explicamos con ejemplos y sobre todo te mostramos las actividades, cómo tienes que realizarlas. La guía no te la leemos íntegramente, solo te explicamos cómo hacer las actividades, ya que en tu casita con tu familia las irás leyendo y analizando, y yo seré una ayuda para que tú entiendas cómo tienes que hacer las actividades. Ese es el rol de este canal educativo, explicarte cómo tienes que hacer las actividades semana por semana, porque la guía tú la tienes en tus manos. Entonces el labor mío no es leer esta guía, solo explicártela. Bien, aquí tienes el cuento que se desarrolla en Misahuallí. Si has ido a ese sitio en buena hora, si no, tienes que leerla y entender el cuento. Bien, te resumo el cuento. El cuento se trata de una familia de monos que tenía un mono que se llama, un hijo que se llamaba Monín. Ese pequeño mono era muy travieso y por ser muy travieso se adentró mucho en la selva y se perdió. Y la familia comenzó a buscarlo, hasta que lo encontraron junto con los monos aulladores, que el papá creía que eran monos violentos que le podían hacer daño a su hijo, pero después comprobó que eso no ocurrió. Bien, eso es un pequeño resumen acerca del cuento. Tú ya lo seguirás leyendo en tu casita para comprenderlo de mejor manera. Luego tienes que responder estas preguntas. ¿Te gustó el cuento? Me imagino que sí, a la mayoría le gustó el cuento porque es muy divertido. Entonces, ahora sí vamos con las distintas preguntas relacionadas al cuento. Recuerda que aquí nosotros te damos un ejemplo para que tú logres entenderlo de mejor
manera. Por eso, aquí es el mejor sitio educativo. No lo pienses más, no pierdas tiempo buscando otros canales. Aquí lo encontrarás todo. Y recuerda, la mejor forma de apoyarme es dando like, comentando y compartiendo. Porque gracias a ese apoyo puedo llegar a más personas. Porque el algoritmo de YouTube funciona así. Mientras más like y más comentarios recibo, más veces mis videos los pueden ver otras personas. Y así todos los estudiantes del Ecuador pueden aprender aquí en el mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El único canal que te enseña con ejemplos cómo tienes que realizar la guía. Aquí no te la vamos a leer, aquí te la vamos a explicar. Bien, la pregunta, ¿cómo era Monín? Bien, en este caso era muy travieso y le gustaba saltar en las ramas. La otra, ¿por qué se perdió? Porque se fue adentrando en la selva al saltar de rama en rama. ¿Qué hizo Monita al darse cuenta que su hermano no estaba? Salió corriendo a buscar a papá Mono y a mamá Moni. ¿Qué hicieron para encontrarlo? Empezaron a buscarlo entre los turistas que todos los días visitan Misahuallí. ¿Qué pasó cuando Monín se perdió? Habían rescatado a Monín de la tormenta y lo habían cuidado porque no sabía cómo regresar. En este caso, ¿quiénes fueron? Los monos aulladores. ¿Por qué crees que el papá mono palideció al pensar que su pequeño estaba en el territorio de los monos aulladores? Porque pensó que los monos aulladores podían lastimar a su hijo. ¿Qué pasó cuando papá mono encontró a Monín? Se sintió muy feliz al ver que a su hijo no le había pasado nada. ¿Qué hizo papá mono para agradecer a los monos aulladores? Armaron una gran fiesta y justo hicieron muchas monerías. ¿Qué serán las monerías? Habría que preguntarle a los monos cómo se divirtieron. Imagínate tú varios monos ahí divirtiéndose, festejando. Bien, ahora tú tienes que pintar cuál es el propósito del texto. Bien, como este es un cuento, entonces la función principal de los cuentos es entretener. Ahora, te das cuenta que la palabra Monín también tiene una familia. Por ejemplo, ahí vienen las palabras derivadas. Por ejemplo, monita, monitos, monería. Son derivadas de cuya raíz proviene la palabra mono. Esas son, en este caso, la familia de palabras. Luego, tienes que pensar por qué las palabras monín, moni y monita están escritas con mayúsculas. Eso, muy bien, queridos niños y niñas. Como ustedes lo acabaron de decir en su casa, está escrito con mayúsculas porque son nombres propios. Y todos los nombres propios se escriben con mayúsculas. Recordemos que los nombres propios se diferencian de los nombres comunes porque le dan propiamente a cada ser un nombre que lo diferencia del otro. Por ejemplo, si tenemos dos niños, el sustantivo común es niño, pero cada niño tendrá un nombre. Por ejemplo, un niño se llamará Alex, otro niño se llamará Rubén. Entonces eso lo diferencia. Luego tienes que dibujar en una hoja o en tu cuaderno la escena que más te gustó del cuento. Entonces piensa al momento de leer el cuento e imagínate que tú estás viendo eso y dibuja la escena que más te gustó. Ahora, te doy una recomendación, queridos niños y niñas. La lectura es algo súper entretenido. Ustedes miran, profesor, ¿por qué usted nos dice que la lectura es algo súper entretenido? Porque tú al momento de leer te transportas a ese mundo. Imagínate que tú eres una persona que estás viendo esa película. Imagínate que estás viendo una película al momento de leer, ¿ya? Imagínate que ves en tu imaginación, ves al papá mono que buscaba a su hijo en medio de los turistas. Entonces imagínate tú que estás viendo esa escena. Por eso es una buena técnica que te recomiendo al momento de leer para que se te haga súper entretenido y sobre todo aprendas a captar el mensaje de la lectura y no se te olvide. Como por ejemplo, si tú te pones a ver una película, a ti no se te olvida de qué se trató la película. ¿Por qué? Porque tú la visualizaste.
Por eso, si tú lees, también visualiza lo que estás tú leyendo y nunca se te va a olvidar. Es una recomendación que te damos aquí, en el mejor canal, el profesor de toda la vida. Por eso te invito a que veas todos mis videos para que así sigas aprendiendo. Aquí es toda la educación en un solo canal, toda. No pierdas tiempo buscando otros sitios. Aquí te explicamos con ejemplos. Luego, escribe una forma de cuidarnos en familia. Bien, te comparto una idea. Para cuidarnos en familia debemos mantenernos siempre juntos al momento de cualquier peligro. Siempre, la mejor forma de cuidarnos es permanecer juntos. Imagínate que haya un terremoto. ¿Cómo nos podemos cuidar? Estando juntos. Bien, luego nos toca hacer la actividad 2. Aprendo a describir. Bien, para hacer esta actividad, tú tienes que describir ya sea una persona, puede ser un lugar, un animal, etcétera. Aquí en la guía te proponen preguntas para que tú puedas describir. Por ejemplo, imagínate que vas a describir un lugar, el lugar donde tú vives, ya sea Quevedo, ya sea Guayaquil, ya sea Mocache, etcétera. Tienes que responder las siguientes preguntas para describir un lugar. El mismo proceso si vas a describir un animal o una persona. Claro, las preguntas cambian, pero más o menos el mismo proceso. Pregunta, ¿qué lugar es? ¿Ya? Por ejemplo, el lugar, ¿cómo es? Si está en el mar, si tiene un río, si tiene montañas, etcétera. La otra, ¿dónde está? Si está en la costa, si está en la provincia de Los Ríos, etcétera. ¿Cómo es? ¿Ya? Por ejemplo, si hay buenas carreteras, si hay centros comerciales, si hay grandes plantaciones de cacao, etcétera. Y la última, ¿qué hay allí? Por ejemplo, si tienen como sitio turístico un río, si tienen como sitio turístico un malecón, tienen como sitio turístico una reserva ecológica, lo que tú respondas. Entonces, como te das cuenta, así es el proceso para describir. ¿Ya? Ahora que ya sabes cómo describir, tienes que hacer las actividades de las páginas 2 y 13, la página del libro de la actividad número 12. Tienes que subrayar las oraciones que describen al personaje. Por ejemplo, te pregunto, aquí el personaje dice, ¿tiene bigote? Si tiene bigote, subraya, perfecto. Si no tiene bigote, entonces no tiene que subrayar. La otra, ¿tiene labios finos? Sí. ¿Tiene ojos verdes? Ya, sí. Vamos a ver qué cosa no tiene para que te guíes. Por ejemplo, dice aquí, ¿tiene pelo largo y lacio? ¿Tiene pelo largo y lacio? No, entonces eso no lo pinta. Todas las cosas que tenga, las pintas. Las que no la pintes. La otra, escribe 6 oraciones que describan al personaje. Bien, aquí tú tienes que ir escribiendo, por ejemplo, en este caso que es una mujer. Si le quieres poner un nombre, ponle un nombre. Por ejemplo, si le quieres poner el nombre de tu mamá, ponle el nombre de tu mamá. Si le quieres poner el nombre de tu hermana, ponle el nombre de tu hermana. El nombre de tu maestra, ponle el nombre de tu maestra. No hay problema, tú eres libre de ponerle el nombre. En este caso, pongámosle que se llame Sofía. Entonces tú escribes, Sofía tiene los ojos de color amarillo. ¿Ya? Si no soy un poquito daltónico, el color que se ve es amarillo. Si soy un poquito daltónico, me disculparán. ¿Ya? Y así puedes escribir otra. Por ejemplo, Sofía tiene labios finos. Y así sigue escribiendo más oraciones. Te doy una más. De Yapa. Sofía usa lentes. Ah, ¿sí lo ven, queridos niños y niñas? Es súper fácil. Luego tienen que leer este cuento acerca de Pepín y Saulón. Bien, en este caso, Pepín, como puede observar en la imagen, era un niño muy grande y Saulón era un niño normal. Ya no se puede decir que es pequeño porque el grande, en este caso, Pepín era un niño gigante, pero Saulón sí era un niño normal.
Por ejemplo, dice aquí, cuando se sacudía Saulón, apenas mojaba la mano de Pepín. Por ejemplo, estaba en el río y él sacudía su manito y apenas le chispeaba algo de agua. En cambio, cuando Pepín sacudía sus manos, mojaba a todos los animales que estaban cerca porque era un niño gigante. Bien, luego de que tú leas esta lectura, tienes que responder esta actividad. Escribe una descripción de Pepín y otra de Saulón. Por ejemplo, ya ahí yo te expliqué que en este caso Pepín era un niño gigante. Entonces tú le escribes ahí, Pepín era un niño gigante. Y Saulón, por ejemplo, Saulón era un niño normal, porque no era pequeño, un niño normal que era muy amigo de Pepín. Y así puedes seguir describiendo. Luego que ya vimos esa parte, recuerda que al momento de escribir puedes usar sinónimos y antónimos. Sinónimos son palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferentes. Por ejemplo, travieso es lo mismo que inquieto. En cambio, las palabras antónimos sí significan lo contrario. Por ejemplo, lo opuesto de travieso es tranquilo. O sea, si una persona es traviesa, ¿qué sería lo contrario? Tranquilo, etc. Ahora, nosotros en la actividad 3 tenemos que aprender acerca de la diversidad de familia, ¿sí? Aquí en la guía te presentan varios modelos de familia. Por ejemplo, papá, mamá e hijo, que pueden ser los abuelos con su nieta. Por ejemplo, aquí vemos papá, la mamá tiene un problema físico y los hijos, o tan solo puede ser la mamá con la hija. Todos ellos son familia, ¿ya? Luego, para aprender más de la familia, tenemos que irnos a la página 196 del texto de estudio social. Como te das cuenta, todos los niños y niñas y las personas que vivimos en el planeta tenemos derechos y obligaciones que fueron decretado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Eso cuándo se dio? Eso se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Porque imagínate cómo era el mundo en antes. En antes el mundo era guerra, guerra y guerra, porque no había derechos humanos. Solo prevalecían los derechos de las naciones más fuertes. Pero ahora, gracias a los derechos humanos, ya las guerras así en esa magnitud se han terminado. Y también para dar los derechos, se creó la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, después de la Convención Universal de los Derechos Humanos. Y aquí en el Ecuador se creó el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿ya? En la cual los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y obligaciones también, ¿ok? Por ejemplo, están obligados de manera especial, vamos a ver un ejemplo, respetar a la patria y sus símbolos, ¿sí? Ustedes, queridos niños, niñas y adolescentes, tienen que respetar a la patria y sus símbolos, que son la bandera, el escudo y el himno nacional. Otra, cumplir sus responsabilidades relativas a la educación. Por eso es importante que se suscriban, porque aquí uno les explica y ya con eso ustedes pueden hacer las actividades y por supuesto pueden irlas cumpliendo. Una más te comento, de Yapa. Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo. Bien, esto es con respecto a la actividad número 3, en la cual tú estás aprendiendo acerca de tu familia. En la actividad número 4, reconozco la diversidad de Misaguallí. Bien, Misaguallí en este caso es una parroquia rural que pertenece al cantón Tena, provincia del Napo. Aquí en la guía te explican varias características acerca del puerto de Misaguallí y su riqueza natural y cultural. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer, queridos niños y niñas? Bien, para aprender más tienen que leer la página 176 del texto de estudio. Natural en este caso es a la naturaleza y cultural son a las tradiciones de nuestros antepasados que todavía perduran en nuestro país y en el mundo. Ya, por ejemplo, aquí está una tradición del Ecuador muy famosa en el cantón Píllaro, la famosa diablada pillareña. Ya,
Entonces, esa de hablada pillareña es una diversidad cultural, ¿ya? Luego, en este caso, la diversidad natural podemos comprenderla, por ejemplo, en el puerto de Misaguayí, los distintos seres vivos que ahí habitan. Ahora que ya comprendiste qué es una diversidad natural y qué es una diversidad cultural, ¿qué tienes que hacer? Tienes que elegir 2 lugares que tú conozcas, hayas visitado o escuchado. Por ejemplo, si tú conoces, vamos con Guayaquil, tú conoces Guayaquil, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que dar un ejemplo de diversidad natural y cultural que existe en Guayaquil. Recuerda que son 2 lugares, yo te pongo como ejemplo Guayaquil. Puedes pensar otro, o puede ser que tú también conozcas más sitios, entonces acuerda el lugar que hayas ido, ¿ya? Por ejemplo, diversidad natural y cultural que hay en Guayaquil, una bonita diversidad natural que existe en Guayaquil es el río, el estero salado, ¿ya? Y diversidad cultural, por ejemplo, en Guayaquil es la vestimenta de las personas. Por ejemplo, las personas se ponen, especialmente los hombres, se ponen esas camisas guayaberas. Es una diversidad cultural. Ellos vienen poniendo esas camisas de hace años y años. Entonces, eso es un legado cultural de esa bella ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir en una hoja de papel tamaño A4 en 2 partes, usando lápices de colores. Quiere decir, tienes la hoja y la divide en 2 partes usando lápices de colores, ¿ya? Recorta cada parte evitando salirte la línea, así que tienes que recortarla. Ahí donde pusiste la marca del lápiz de colores. Y luego en la parte frontal de cada mitad escribe el nombre de cada lugar y dibújalo. Por ejemplo, escribe la palabra Guayaquil y dibuja algo de Guayaquil en la parte frontal. Y en la parte posterior anota el ejemplo de diversidad cultural y natural que consultaste. Por ejemplo, ya ahí te puse un ejemplo. Hablemos del el estero salado, ¿ya? Y la acción que puedes hacer para ayudar a su conservación. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para conservar el estero salado? No debemos botar basura en el estero. ¿Te das cuenta, queridos niños y niñas? Es súper fácil. Solo es cuestión de que uses tu imaginación y describa los lugares que tú conoces. Y como última parte tenemos la actividad de inglés que te la explico a continuación. Bien, queridos niños y niñas, ahora nos toca hacer la actividad número 5. Y si ustedes son suscriptores del canal y siempre ven mis videos, como siempre en inglés, con nuestro querido amigo Jorge, nos va a ayudar para una mejor comprensión del tema. Activity 5. Members of the family and occupations. Miembros de la familia y sus ocupaciones. Look, listen and read about the members of the family and the occupations. Mira y escucha y lee los miembros de la familia y las ocupaciones. Member of the family, father, padre, mother, mamá, brother, hermano, sister, hermana, grandfather, abuelo, grandmother, abuela. Occupations, engineer, ingeniero, science, científico, police officer, oficial de policía, artist, artista, firefighter, bombero, carpenter, carpintero, singer, cantante, farmer, granjero, artist, artista, pilot, piloto, hairdresser, estilista. Make sentence using the 2 words. The first word is a member of the family and the second the occupation. Crea oraciones usando las 2 palabras. La primera corresponde a un miembro de la familia y la segunda a una ocupación. For example, my mother is an artist. Mi mamá es una artista. 1. Grandfather, veterinaria. My grandfather is a veterinarian. 2. Sister pilot. My sister is a pilot. Bien, queridos niños y niñas, así como se hace la... Bien, queridos estudiantes, esas son todas las actividades relacionadas a nuestra segunda semana. No olviden de suscribirse para que en el próximo video vean la número 3 e ir poco a poco terminando nuestro segundo proyecto mensual. Recuerden, síganme en todas mis redes sociales, búsquenme como el profesor de toda la vida. Y me despido, queridos estudiantes, como siempre, dándoles un bello mensaje. Una golondrina no hace verano, pero una buena acción es el principio del cambio. Nos vemos en el siguiente video.